Una semana más te traigo tu dosis de herrero legendario, ponte cómodo, prepara un aperitivo y comenzamos. La historia sigue en el Estadio Nacional de Francia. Anoche se llevó a cabo aquí la ceremonia de apertura del evento y a partir de ahora aquí se jugarán las 21 pruebas para conseguir las medallas de oro en los próximos 16 días. Cada uno de los 32 países han enviado a sus 7 jugadores más fuertes, así que hay un total de 224 competidores en total. El primer juego que abrirá la competencia internacional es el evento de golpear al objetivo, y se llevará a cabo en la isla abandonada Tira. Cada objetivo tiene un diámetro de 5 centímetros y destruirlos otorga un punto. El país que consiga primero 400 puntos ganará el juego, pero también se puede atacar a los otros equipos para desconectarlos. En medio de este caos de constantes ataques y defensas, los competidores acumulan puntos poco a poco, pero hay un equipo que se destaca sobre el resto. Los competidores alucinan con esa velocidad de caza, deben bloquearlo o el desgraciado alcanzará los 400 puntos en tiempo récord. En este momento el equipo que está causando una tormenta en la isla Tira es nada más y menos que el equipo que fue subestimado el año pasado y se llevó la medalla de oro. Corea del Sur lidera las tablas de puntuaciones con el protagonista a la cabeza. Los presentadores elogian al jugador Grid porque sus palabras durante la conferencia de prensa no fueron una simple provocación. Zibal por su parte maldice al protagonista por haberlo dejado en tercer lugar. Zibal recuerda que Grid dijo que al menos ganaría 5 medallas, y como Lawel es cercano al protagonista le pregunta en qué eventos podrá conseguirlo Grid. El estratega responde que en los eventos de golpear al objetivo, combate táctico e incursión al jefe, el protagonista puede ganar todos los juegos de equipo. Aunque Lawel también está seguro de que Grid podrá ganar la medalla de oro en cualquier evento individual en el que participe, estas declaraciones hacen reír a Zibal, quien no puede creer que su compañero se haya creído las palabras de un tipo que solo confía en sus objetos. Basándome en mis ojos que pueden analizar la lógica del mundo, la medalla de oro pertenece a Corea del Sur y lo máximo que podemos conseguir nosotros con Estados Unidos es la medalla de plata, dijo Lawel sabiendo que no podrán derrotar al protagonista. Zibal cree que el muchacho hizo un pésimo análisis teniendo en cuenta la diferencia que hay entre Corea y Estados Unidos, le recuerda a Lawel que en la competencia no es un compañero de Grid y le pide no decir esas tonterías delante del resto del equipo. Lawel responde que tan solo está siendo realista, Grid tiene el talento para hacer eso realidad. El estratega también piensa que Zibal no puede ver la verdad debido a todos sus prejuicios. El protagonista por su lado recuerda que Lawel le advirtió de que este año participan 32 países en el evento de golpear al objetivo y será realmente caótico. Entonces retrocedemos una hora antes de que empezara el evento, unos chicos discuten la estrategia que llevarán a cabo, Yura atacará los objetivos y los demás la defenderán. El tipo que propuso la estrategia es Park Yong-hwa, un arquero de nivel 235 del equipo coreano. Este opina que lo mejor sería refugiarse cerca de los ríos y en la cima de los objetivos, pero Picksword cree que en esos lugares habrá más equipos que pensarán lo mismo. Un tanque de nivel 223 del equipo coreano cree que Picksword tiene razón, puesto que ellos son más débiles que el resto de equipos, y de fondo se nos muestra que estos jugadores apenas rondan el nivel 200. Sabiendo esto el arquero Park Yong-hwa decide que se ocultarán más profundo entonces, pero su discurso es interrumpido por alguien. No vamos a ir de camping, de esta forma nunca vamos a conseguir la medalla de oro. Olviden todo eso y tan solo corran desde el principio, propuso el seguro protagonista. Park Yong-hwa responde que el nivel de los jugadores de Corea es mucho más bajo que el promedio y de esta forma solo serán eliminados nada más empezar. Grid no piensa lo mismo. Soy mucho más fuerte de lo que puedas imaginar, reveló Grid dándole confianza a sus compañeros. El protagonista le pregunta al viejo Picksword por la posición que están intentando conseguir con este plan y el espadachín coreano responde que un tercer puesto sería un resultado increíble. Esto es un puesto penoso para Grid y propone que Yura cargue contra todos mientras los demás la protejan. Este plan le parece muy temerario a Picksword debido a que captarán la atención de los enemigos. Grid exclama que él se encargará de esos insectos, deben esforzarse al máximo y él les conseguirá la medalla de oro, al fin y al cabo quiere conseguir la mayor cantidad de adamantium posible. De vuelta al presente los equipos gritan que Corea tiene el primer puesto y deben bloquearlos para que no ganen el evento. Zibal se burla de lo estúpido que es el maestro de gremio de Lawel y le ordena al chico que lo siga para acabar cuanto antes con Grid.
pero el estratega rechaza la idea, explicando que de esta forma el resto de equipos también se enfocará en ellos, lo mejor será adelantarlos destruyendo objetivos. Los equipos fuertes como el de Inglaterra aún no se han movido, así que deben estar pensando lo mismo. Ellos probablemente dejaron a los perros encargarse de Corea. Aquí se nos muestra que el equipo coreano de Grid está realmente asustado al verse rodeado por tantos enemigos. La UEL calcula unos 11 equipos que se unirán para derrotar a Grid con Turquía y Francia a la cabeza, pero ellos pronto se darán cuenta de que unos perros no pueden cazar a un león. El enfrentamiento será de 77 jugadores contra los 7 coreanos, un número lo suficientemente grande como para que una manada de perros estúpidos se emocionen de más. Grid empieza a realizar la danza de esgrima de Pagma. Bubat del otro lado se burla del protagonista porque no servirá de nada ahora que el daño en los eventos fue reducido a la mitad. Sabe que un ataque en área como trascender enlace es una mierda ahora. Grid ignora los ladridos y hace uso de su combinación de asesinar, enlace, ola. Este ataque combina 3 habilidades de espada simultáneamente y causa un daño catastrófico. Bubat se sorprende al ver que esto no es trascender enlace y los demás chicos se asustan porque están siendo perseguidos por las espadas de ki de la habilidad del protagonista. Los chicos son golpeados por las distintas espadas y mueren sin poder hacer nada, reciben más de 30.000 puntos de daño y son forzosamente desconectados. Bubat queda completamente en shock al ver que Grid acabó con tantos enemigos utilizando una sola habilidad. Cree recordar que el daño fue reducido a la mitad y los rankers basados en daño deberían haber sido destruidos. ¿Acaso el parche no afectó al protagonista? Bubat comienza a asustarse y maldice a los desarrolladores por no haber aplicado bien el parche de reducción de daño. Bondre de fondo le pide al turco que se tranquilice, explica que los jugadores que murieron tan solo rondaban el nivel 200, Grid solo acabó con los más débiles para intimidarlos. Con esto Bubat entiende que Grid solo acabó con las pequeñas papas fritas. Si eres capaz de entender eso, ponte a la fila también, papa frita, dijo el protagonista. Vosotros los 7 gremios aún no habéis pagado el precio por intentar invadir mi ciudad, dijo el protagonista acortando distancias a una velocidad inhumana. Grid está dispuesto a derrotarlos uno por uno y empezará por el desgraciado de los 4 segundos. Bondre responde que estuvo esperando un año entero hasta que llegara este momento. Bondre inicia la ofensiva lanzando su hechizo torrente de lanzas de hielo. Bondre causa una gran destrucción en el campo de batalla, pero Bubat le pide al mago que se tranquilice debido a que está golpeando también a los aliados. Esto no parece importarle a Bondre, ahora solo quiere convertir en polvo a Grid y los demás se deberían centrar en esquivar los hechizos. Inesperadamente para Bondre, el protagonista atraviesa sus hechizos y una ventana informa de que ha resistido a su magia. Grid piensa que este año volverán a ser 4 segundos y utiliza su habilidad de asesinar. Bondre no puede permitir esto y activa su escudo de hielo de nivel 8, este es capaz de absorber 10.000 puntos de daño, pero se le añade una resistencia extra de 11.532 puntos de daño. Bondre pensó que este escudo de nivel 8 sería impenetrable ahora que redujeron el daño de Grid, el tipo utilizó muchísimo este hechizo para mejorarlo y aumentar al máximo la resistencia de su escudo. Los magos tienen baja salud y defensa, por lo que la mayoría de jugadores magos se centran en esquivar ataques, pero el escudo de Bondre estaba casi al nivel de un maestro. Él pensó que esta prueba sería suficiente para superar sus miedos, por lo que le grita al protagonista que estuvo esperando mucho para este día. Entonces Grid choca su espada contra el escudo de Bondre y causa más de 23.000 puntos de daño, pero debido al efecto del escudo el 30% del daño es devuelto a Grid. El herrero se sorprende porque un escudo haya sido capaz de resistir su asesinar y encima recibió 6.963 puntos de daño. Bondre por su parte no puede creer que hayan superado el daño que puede absorber su escudo y recibe 3.220 puntos de daño. No entiende qué absurdo debe ser el daño de Grid como para poder destruir su escudo incluso con una reducción de daño, está frente a un monstruo. Pero no debe retroceder ahora, él es el más fuerte sobre los 410.000 jugadores con la clase de mago de hielo y está representando a su país. No creas que caeré de esta manera en mi propio país, gritó Bondre dispuesto a llegar al final. Tras ello ataca al protagonista con su habilidad de furia del dragón de hielo. Grid se percata de que todo el entorno se está congelando por causa de esta habilidad, el presentador grita que Francia derrotará a Grid con la magia definitiva de los magos de hielo.
Un ataque definitivo después de encerrar a su presa, esta es una manera de ganar clásica para Bondre. Cibal piensa que si el francés ha podido usar su magia de rango S, el oponente no tiene posibilidades, hasta aquí ha podido llegar Grid. Sus pensamientos son interrumpidos por el lancero Pon de España con el puesto 10 del ranking unificado, este último no puede creer que Cibal se atreva a compararse con Grid. El ranker número 2 esquiva el ataque de Pon y le ordena que conozca su lugar, no serán amigos ni ahora que llegó al top 10 del ranking unificado. Pon acierta su precisa estocada burlándose del estadounidense por creerse especial. Cibal no sabe cómo es que ha recibido tanto daño de un ataque básico cuando le saca 20 niveles a Pon y tiene equipamiento más caro. Por fortuna del estadounidense, Pon es atrapado por la magia de la Well y el español maldice al mocoso bastardo por interponerse en un duelo. La Well le pide a Cibal que cambie su mentalidad ya, puesto que los miembros de Oberia Red cambiaron monstruosamente en un solo año. Y la persona que lidera este cambio es su señor Grid, el protagonista contrarresta la definitiva de Bondre, el hechizo reduce su velocidad un 20% pero los efectos anormales de estado no afectan al herrero legendario. Grid hace uso de la habilidad rotación de la esgrima de Pagma y el francés es golpeado por su propia habilidad definitiva. Bondre nunca imaginó que esto le pasaría a él, el pilar de la magia del hielo. Cayendo al suelo entiende que Grid utilizó su fuerza física para amplificar su contraataque y repelió la magia. Pero lo más impresionante es su velocidad de reacción, el protagonista le devolvió su ataque en el momento justo. Sin duda alguna, Grid alcanzó el territorio de los expertos y se volvió un maestro de las habilidades. Los pasos y movimientos de Grid el año pasado eran completamente brutos y desincronizados, así que Bondre pensaba que la victoria de Grid el año pasado era una completa farsa. Se dijo esto a sí mismo porque bajó la guardia y no pudo reconocer la fuerza de Grid, pero Bondre comprende que era él quien tenía que dar un paso atrás. Después de haberse preparado por un año entero finalmente puede ver lo que es Grid en realidad. Esto significa que Grid trabajó más duro que él este año y derrotarlo no fue más que un sueño irreal. Bondre reconoció la fuerza de Grid. Los jugadores del equipo francés tratan de correr al rescate de Bondre, pero el mago de hielo le confirma a los chicos que no podrán derrotar a Grid. El protagonista por su lado supone que Bondre se ha rendido, agradece que le ponga las cosas fáciles, los derrotará juntos y les pide que descansen un rato. Para sorpresa de Grid, Bondre se levanta y no permitirá que Grid toque a sus compañeros, esto es una competencia internacional y no puede permitir que Francia pierda aquí. Aún así le agradece al protagonista por haberle mostrado lo débil que es aún y lo mucho que le queda por mejorar. Sé que no puede detenerte, pero te estorbaré el mayor tiempo posible, dijo Bondre agradeciendo el hecho de poder tener un duelo con una persona tan poderosa. Los compañeros de Bondre no saben qué está diciendo. Los franceses le recuerdan a su líder que a pesar de haber sido derrotados por el gremio Oberia Red nunca bajaron del top 20, y esto fue gracias a la fuerza y orgullo de Bondre. Aún así, el mago de hielo le pide a sus chicos que huyan y se encarguen de destruir los objetivos, quiere conseguir al menos una medalla de bronce para Francia. Gritando que les conseguirá algo de tiempo salta al ataque contra el protagonista. Hace uso de un hechizo de hielo con el cual invoca cientos de flechas de hielo. Grid piensa que esto no será un problema ya que él aún cuenta con sus manos doradas y su armadura sagrada de la luz con alta resistencia mágica. Con esto en mente Grid salta contra la ofensiva del francés y reconoce que Bondre ha crecido durante el último año, por lo que le dará un buen funeral. Bondre es atrapado por la belleza de la espada y Yarug y aún sabiendo que ha perdido en este punto, no quiere rendirse. Bondre agradece el servicio funerario de Grid, y elogia su victoria como digna de la ciudad de las artes de París. Tras esto el herrero impacta su espada precisamente en Bondre. Antes de desconectarse, el francés advierte a Grid para que se prepare contra el frío el año que viene. El protagonista responde que no tendrá problemas, pero desea que la princesa de hielo no lo decepcione el año que viene. Dicho esto, los presentadores anuncian que Bondre fue desconectado y su venganza fue pospuesta para el año que viene. Equipándose su máscara del destripador, Grid se prepara para salir de caza. Debido a la reducción de daño en un 50% en los eventos de PvP, la mayoría de los jugadores se han enfocado en la defensa, por este motivo el daño real podría reducirse incluso hasta el 35%. Aún con todo esto, Grid está destrozando las defensas de sus adversarios con su increíble potencia de ataque. El protagonista había sobrepasado con creces las expectativas de todo el mundo.
Aunque el turco Bubat piensa que los presentadores están ciegos, Grid se ha vuelto claramente más débil y derrotó a Bondre porque tiene poca salud y defensa. El año pasado derrotaste a todo el mundo con tu habilidad Trascender Enlace, pero este año han desafilado tu espada y no serás capaz ni de hacerme un arañazo, retó Bubat al protagonista equipándose el set del rey invicto de la batalla. Ahora han sido absorbidos, pero en el pasado el reino Lubana fue capaz de resistir la invasión del Imperio Saharan cuando estaban en su mejor momento por décadas. Durante este periodo el Imperio Saharan enviaba cientos de miles de soldados a este pequeño reino. Sin embargo, todos los poderosos caballeros del Imperio Saharan fueron derrotados por una sola persona, una leyenda que permaneció sola ante la puerta del castillo durante muchos años. El invicto Rey Madra, una leyenda que fue capaz de librar solo la 9ª guerra contra el Imperio Saran. En la actualidad el mejor tanque había obtenido la armadura de una leyenda y Bubat carga al ataque exclamando que también obtuvo su martillo de categoría única, el martillo de Serus. Con esto derrotará al protagonista. Grid recuenta a más de 60 jugadores restantes de la alianza por lo que activa su transformación negra para acabar con esto rápido. A pesar de ser un tanque, Bubat tiene la clase oculta rara de Triturador, con la que puede iniciar y romper formaciones. Aún sabiendo todo esto, Grid está confiado porque no le afectan los efectos anormales de estado. Bubat por su lado hace uso de un grito de provocación con el cual definitivamente provoca al adversario. Grid es sorprendido ya que parece ser afectado por la habilidad. El tanque turco revela haber obtenido esta habilidad tras subir al nivel 310, expresa que las resistencias de Grid no funcionarán este año. El protagonista recuerda que la Well le advirtió en no confiar demasiado en su inmunidad a efectos anormales de estado ya que próximamente balancearán el juego con algo que supere esta inmunidad. Los presentadores comentan que Grid parecía muy confiado después de derrotar a Bondre, pero ahora luce completamente frustrado. Ha olvidado que debe proteger a sus compañeros de equipo y ha usado sus movimientos rápidos con la furia del herrero para romper la formación después de haber sido provocado. Grid hace uso de su danza de espada, pero los presentadores creen que esto no será suficiente para sobrepasar la armadura del rey invicto que lleva Bubat. Además de que las capacidades del turco han mejorado considerablemente en comparación al año pasado, Bubat reta a Grid para que lo golpee tantas veces como quiera, está seguro de su defensa. Entonces el protagonista hace uso de su habilidad Pináculo de la Esgrima de Pagma, la cual causa 800% del daño de ataque de Grid e ignora el 64% de la defensa del objetivo. Este ataque causa más de 17.000 puntos de daño en Bubat y la sorpresa se comienza a dibujar en el rostro del turco. Está impresionado porque la velocidad de Grid es inhumana, pero por encima de esto no entiende por qué este golpe le dolió tanto. Bubat recuerda que posee la mejor clase defensiva de Triturador y tiene equipado el set de armaduras del rey invicto Madra. Pero aún así no sabe por qué los golpes de Grid duelen tanto y contraataca con un poderoso golpe de su martillo, pero desgraciadamente para él una ventana informa de que solo causó 1090 puntos de daño. Esto es ridículo, cree que debe haber un error puesto que un arma única solo causó 1090 puntos de daño. He ignorado la trayectoria que me dibujó Yaruj para recibir el golpe, pero fue mucho más ligero de lo que pensé. Definitivamente ese archipiélago no es normal, dijo el protagonista tras medir sus capacidades con el resto de jugadores. Si quieres ver mi verdadera capacidad defensiva necesitarás algo más que ese martillo, se burló el protagonista que no había usado su nueva armadura a la vez que carga un misil mágico. Impacta completamente su hechizo mágico fortificado en el turco. Bubat no sabe qué dice Grid de verdadera defensa cuando el herrero se supone que es un atacante, pero aún más sorprendente el daño mágico que acaba de recibir no tiene ningún tipo de sentido. Grid razona que el hechizo todavía es de nivel 2 pero consiguió un montón de pociones para incrementar su inteligencia y es una habilidad legendaria que duplica su poder mágico. Grid abruma con su velocidad al turco e impacta un golpe crítico con Yaruj que activa un efecto de sangrado, tras ello encade otros 3 golpes y amplifica el efecto de sangrado. El daño que reciba el objetivo por el próximo segundo se incrementará en un 200%. A diferencia de tu martillo, tu armadura sí es buena, no pensé que resistirías un minuto contra mí, tal y como esperé de un tanque. Estoy impresionado, dijo el protagonista a la vez que hacía los movimientos de su danza de Pagma. Tras esto impacta su habilidad Asesinar Pináculo en Bubat, con la cual ignora completamente la defensa del objetivo y causa el 2000% del daño de ataque de Grid.
El jugador de Turquía invirtió todos sus puntos de estadística en su resistencia y en su defensa para compensar su baja velocidad, pero aún así sus estadísticas fueron inservibles en frente de un monstruo como Grid. Entiende que el protagonista es tan poderoso que ni siquiera le importó que le redujeran el daño a la mitad, el parche no tenía sentido contra él. Grid por su lado elogia al turco por ser capaz de seguir respirando después de recibir ese ataque. Te apruebo con un sobresaliente, dijo el protagonista antes de utilizar su habilidad de espada infernal. Tras impactar su habilidad acaba con el jugador Bubat y los presentadores anuncian que el turco fue desconectado. El mejor tanque en el cual todos habían puesto sus expectativas fue derrotado, es una completa derrota para cara armadura del rey invicto que tanto alardeaba. El público está decepcionado con el jugador turco y algunas personas incluso lo abuchean. Grid por su lado opina que la armadura de Bubat era muy buena debido a que tenía la característica de reducir el daño recibido en un cierto porcentaje. El herrero pensó que sus habilidades de pináculo y asesinar pináculo iban a ser suficientes pero causaron menos daño del que esperó. Grid utilizó su habilidad de ojo del herrero legendario para analizar los objetos de Bubat y nunca imaginó que usaría equipamiento defensivo sellado. Grid lo pudo derrotar fácilmente gracias a que seguían sellados, pero piensa que si le quitan el sello a la armadura Bubat tendrá malas noticias. Por otro lado, Grid no sabía que el rey invicto era una de las 9 leyendas de Satisfy. El protagonista pensó que derrotaría a los top rankers más fácilmente pero le costó deshacerse de Bondre y Bubat, pero esta vez los 5 ataques consecutivos de sus guanteletes sagrados de la luz no se han activado. Grid ya ni recuerda la última vez que se activó. Al protagonista le viene la idea de crear un objeto que aumente su suerte, y quizás esto le ayude también con las categorías de los objetos que forje. Grid estuvo un rato bueno captando la atención del resto de equipos por lo que tiene altas expectativas en cuanto a los puntos que debieron conseguir Big Sword y Yura. Pero yendo con el equipo coreano vemos que resisten a duras penas contra los equipos enemigos, están sin maná y todavía tienen sus habilidades en enfriamiento. El arquero Park Jong-hwa maldice su situación, llevan solo 4 minutos y están casi muertos, no hace casi nada de daño con sus flechas y se pregunta que dónde está el bastardo que los metió en todo esto. Entonces uno de sus compañeros es derribado frente a sus ojos, la causante es una jugadora llamada Luca, una espadachina australiana en el puesto 80 del ranking unificado. Esta última le pide a los coreanos que tan solo se rindan para ir a descansar. Pero es sorpresivamente sorprendida por un disparo que la roza. Un alcance mayor que un arquero y ataques más fuertes, confirma que Yura consiguió una clase oculta pero le pregunta que si acaso se volvió una tiradora de apoyo. La australiana menciona que Yura sigue siendo una belleza a pesar de haber perdido su reputación en el ranking, por lo que la usará como decoración. Salta al ataque contra la coreana y suponiendo que Yura debe tener un gran poder de ataque pero una baja salud, baja defensa y bajas habilidades evasivas. Acortando distancias cree que Yura estará acabada cuando entren dentro de su rango de ataque, pero es sorpresivamente golpeada por un ataque cuerpo a cuerpo de Yura. No sabe por qué una jugadora con clase de tiradora es capaz de usar una espada, sin contar con que este poder de ataque sobrepasa al de los espadachines. Yura responde que no pueden rendirse para ir a descansar puesto que su objetivo es ganar la competencia. Big Sword por su lado utiliza una habilidad de desenvaine, tras ello lanza su habilidad aniquilar contra un grupo de jugadores que se dirige hacia él. Los jugadores se sorprenden porque el ataque cortó los árboles que había detrás de ellos, pero inmediatamente son abrumados por el daño que les causó Big Sword rondando los 10.000 puntos de daño. Los chicos del equipo japonés no pueden creer que Big Sword pueda causar casi 10.000 puntos de daño con una habilidad en área, pero deben aprovechar el momento puesto que seguramente tenga mucho tiempo de enfriamiento. Big Sword maldice el nerfeo de daño, realmente han reducido su daño bastante y tardaría mucho en usar de nuevo la habilidad de desenvaine. Pero no será esta vez ya que tiene en su poder la espada larga ideal de rango único y con un ataque de 680 puntos. Esta espada incrementa la velocidad de ataque en un 21% además de tener la habilidad de movimientos rápidos y ráfaga de viento. Esta nueva espada de Big Sword tiene menos poder de ataque que Yarug pero incrementa mucho su velocidad de ataque y por encima de ello fue la preciada espada que forjó su señor Grid para él. En conjunto con el arma su señor también le hizo una vaina de espada especial, la vaina de Big Sword, la cual incrementa la velocidad de desenvaine en un 20% y la velocidad de envaine en un 40%.
Más aún, Grid utilizó las lágrimas del rey del clan del agua que trajo Eufemina para adjuntar la magia de viento de Zednos en los objetos. Con esto el viento mejora aún más los tiempos de envaine y desenvaine, reduciendo la demora. Los oponentes no esperaban que los tiempos de enfriamiento de Big Sword sean tan bajos, pero no pueden retroceder ahora y cargan juntos al ataque. Desafortunadamente para ellos fueron masacrados por el patriota coreano. Big Sword está realmente orgulloso y bautiza su nueva arma como la espada de Corea. Con esta creación de su dios Grid no hay nadie que pueda superarlos. El evento es realmente intenso en toda la isla y unos jugadores que se movían en secreto maldicen su suerte por haberse cruzado con él. Sobre la cima de un barranco se posa orgulloso, el cielo sobre el cielo Kraugel, quien finalmente decidió hacer su movimiento. Nos transportamos al pico más alto de la isla Tira, que está a 723 metros sobre el nivel del mar. Aquí una persona cree que debe deshacerse de Cibal pero no puede acercarse por culpa de la Well. El lancero Pon se sostiene con su lanza a la vez que maldice a la Well. El estratega aisló a Pon de su equipo para deshacerse de ellos más fácilmente. Esta ubicación era el mejor punto estratégico de la isla y pertenecía al equipo estadounidense, de los cuales todos habían completado su tercer avance de clase. La Well comenta que aun si están en el mismo gremio no le pondrá las cosas fáciles a Pon. El español tuvo mala suerte por haberse cruzado a los estadounidenses. Si intenta contraatacar simplemente caerá y morirá. Aún así, Pon declara que España es uno de los 7 mejores países más fuertes de Satisfy y exige la cabeza de Cibal como regalo de despedida. La Well sabe que el lancero no es una persona que se rinda fácilmente y carga su habilidad de garra del dragón de tierra. Esto es inútil contra la furia española de Pon, que atraviesa las defensas de los americanos con su lanza. La armadura de Cibal es destrozada y este último solo puede maldecir a Pon. El lancero lamenta no haber podido vencer al top 2 en un enfrentamiento 1 contra 1, pero se llevará la expresión de Cibal como regalo de despedida. Tras esto, Pon fue derrotado y el equipo español fue eliminado. Estados Unidos por su lado se posicionó en el pico más alto como el equipo más fuerte. En este momento todo el mundo pensó que los norteamericanos ganarían la competencia, pero vamos con Jisuka, la arquera brasileña que ostenta el puesto 14 del ranking unificado. Esta última ordena acabar con el máximo número de objetivos ahora que Grid captó toda la atención de los rivales. El público, que esperaba tanto de Estados Unidos, no imaginó que fuera superado por 2 países, con Corea del Sur a la cabeza y Brasil en segunda posición. Jisuka supone que el protagonista debió hacer de cebo el mismo para que sus manos doradas consiguieran puntos. Definitivamente su hombre se había vuelto más inteligente. La arquera está impresionada, pero ella también quiere la medalla de oro y esta vez Grid tendrá que estar satisfecho con la plata. Cree que el herrero no será rival para ella en una competencia de velocidad de caza. Tal y como pensé, no los podré dejar solos, dijo la voz de un extraño apareciendo frente al equipo brasileño. No podemos darte de manera gratuita el nuevo medicamento contra el Alzheimer que ha desarrollado Rusia, pero si haces que Rusia consiga el primer lugar podemos hacerte un favor, recordó el espadachín blanco las frías palabras de los rusos. A Jisuka le sorprendía que el top 1 estuviera tan inactivo y supone que primero acabará con los tiradores de largo alcance. Asegúrate de triunfar como sea por el bien de tu madre, le ordenaron los rusos al cielo sobre el cielo Kraugel. Jisuka cree que el espadachín está subestimándoles al venir solo, quizás Brasil hacer algo contra él si trabajan en equipo. Kraugel por su lado hace uso de sus pasos de luz blanca para esquivar los proyectiles de la brasileña, pero queda inmediatamente impresionado por la lluvia de flechas que disparó Jisuka en un instante. Utilizando su habilidad de supersensibilidad, Kraugel es capaz de esquivar cada una de las flechas que disparó la arquera. El enemigo de Jisuka esta vez no es destructivo ni magnífico, pero es fuerte, rápido y grácil, se mueve como si fuera agua. ¿Cómo se supone que debo clavar flechas en el agua?, se cuestionó la arquera. Jisuka no sabía cómo carajos venció Grid a este tipo. Mientras tanto, los presentadores anuncian que el equipo brasileño fue eliminado, con Estados Unidos escalando en la tabla de puntuaciones. La partida parece estar ya por la mitad. Con todo esto sucediendo, volvemos con el equipo coreano. Los chicos se encuentran enfrentando las consecuencias del alboroto que causó Grid. Aunque lucharon bien contra la alianza de equipos, parecen haber sido superados en números. Todos los jugadores con solo un segundo avance de clase fueron eliminados, y Big Sword y Yura actualmente se encuentran sobre la cuerda floja. El presentador grita que la alianza de 40 jugadores finalmente lanzó su ataque final para acabar con Corea,
pero al parecer los chicos fueron salvados por el jugador Grid. El protagonista le pregunta a los chicos por lo que pasó con el resto de compañeros, a lo que Pigsword responde que no pudieron resistir y Grid vino demasiado tarde. Bloqueando un ataque, Grid sabe que estas son las consecuencias de haber perdido unos minutos contra Bondre y Bubat. La transformación negra de Grid llega a su fin y maldice que su plan no haya salido como esperaba. Grid empezará de nuevo y empezará por acabar con los 40 miembros que quedan de la alianza, pero como las reglas limitan la cantidad de pociones que se pueden consumir, decide reservar su maná. Lo que necesita el herrero legendario es la capacidad de resistir todos los ataques enemigos. El enemigo de la alianza impacta certeramente su golpe sobre el protagonista, pero la sonrisa se dibuja sobre el rostro de Grid. Con su nuevo equipamiento menciona que esto se volvió una competencia de defensa. El herrero combinó los elementos de los bastardos que le causaron tantos problemas. Ahora estoy en el modo jefe final, vengan todos a la vez y traten de golpearme mientras me deshago de ustedes, propuso el protagonista revelando su nuevo equipamiento. El silencio hace presencia en el campo de batalla y poco después tanto presentadores como jugadores estallan de la risa al ver que la armadura de Grid no es uniforme en formas y colores, creen que el herrero legendario cogió objetos al azar y se los equipó sin pensar. La alianza de jugadores le pregunta al herrero que si acaso intentó matarlos de la risa, pues está vistiendo algo un conjunto tan colorido digno de su arrogancia. Estos comentarios parecen provocar al protagonista, su plan se fue a la mierda y ahora tiene que aguantar todos estos comentarios, definitivamente está furioso. En otro lado de la isla Tira hay un combate intenso, unos equipos combaten entre ellos pero de fondo Katz murmura que es un aburrimiento, sabe que debe estar atento a las otras naciones, pero le pregunta a su compañero japonés que cuánto tiempo deberán seguir esperando. Damián responde que los demás equipos siguen detrás de Grid, ellos se moverán una vez acaben. Yoshimura le pide a sus compañeros que dejen de charlar y ayuden de una maldita vez con el combate. Katz le pide a Yoshimura que no se queje por tener que luchar solo contra 6 personas, pero ya que está aburrido le echará una mano. Entonces se dirige al chico fanático de Kraugel y le expresa que si está esperando a su ídolo no los moleste a ellos y vaya a esperarlo a otra parte. Si tienes dificultades para hacer algo tan simple te ayudaré a hacerlo ya que mi espada está hambrienta de sangre, dijo el japonés desenvainando su espada. Ao responde que esperar a una persona pacientemente también es una forma de mostrar respeto. Si vas a estar ladrando por aquí, mejor lárgate a hacerlo en otro lado, respondió el jugador chino exigiendo que no nombren a Kraugel con sus sucias bocas. Damián puede ver que los jugadores más poderosos empezaron a hacer sus movimientos pero ser el más fuerte en esta zona no tiene sentido, porque al final la persona con el equipo más fuerte será el que resista y esa persona será el señor Grid. Los presentadores anuncian que todos los jugadores de la alianza fueron aniquilados por una sola existencia. Grid acabó en instante con los 40 mejores jugadores de los países de la alianza. Pero más sorprendente aún que lo poco afectado que fue el protagonista por la reducción de daño, ahora asusta aún más con sus nuevos objetos defensivos, la alianza ni siquiera pudo arañar su armadura. Grid fue capaz de resistir simultáneamente los ataques de 10 personas y los derrotó a todos de un solo ataque. Las críticas que había del coreano se han vuelto completamente ridículas en este punto. El protagonista le anuncia a su equipo que cambiarán de estrategia, como ahora no tienen tantos miembros en el equipo se centrarán en golpear a los objetivos, aunque Yura le pregunta a Grid que si tiene alguna otra forma de atacar a los objetivos además de sus manos doradas. Claro que tengo otras armas en mi arsenal, pero no pensé lo llegaría a usar en la competencia, reveló el protagonista sacando su arco espiral de fuego rápido. Este es de calificación épica y aumenta la velocidad de disparo en un 17%, pero es difícil de controlar la trayectoria de la flecha por lo que si acierta un tiro ganará experiencia para su dominio de arco. Grid tiene actualmente su habilidad de dominio de arco al nivel 3 y el dominio de armas al nivel 8, este es un buen momento para incrementar aún más su maestría con el arco. Los presentadores están impresionados porque el sucesor de Bagma es capaz de manejar cualquier arma, les sorprende que un herrero tenga la habilidad de dominio de armas. Grid no solo tiene un poder ofensivo y defensivo monstruoso, él también añadió a su arsenal maestría con las armas por lo que es difícil pensar cuál será el movimiento del herrero legendario en este torneo. Desgraciadamente las flechas de Grid no son nada certeras y falla todos los proyectiles que disparó contra los objetivos del evento. El presentador grita que el herrero es completamente impredecible. Grid mientras tanto le cuestiona a Yura qué es lo que está mirando.
Tirando su arco contra el suelo recuerda haber bajado la precisión del arma para incrementar su experiencia de maestría, pero al menos debería haber acertado unos pocos disparos. Los pensamientos de Grid son interrumpidos por los presentadores que anuncian que Estados Unidos superó la ventaja de Corea. Sin su arco, Grid deberá confiar en Yura y en sus manos doradas. Pero Grid empieza a sentir miedo porque su querida recompensa de Adamantium se está viendo amenazada. Grid hará su máximo esfuerzo con el arco, pero entonces se da cuenta de que sus manos de Pabranium están siendo golpeadas. El herrero maldice al bastardo que está haciendo esto. Un sujeto oculto lanzó sus estrellas ninja porque sintió una presencia, pero resultaron ser los artefactos del jugador Grid. Se trata de nada más y menos que del asesino Tarma del gremio Blood Carnival. Este último ha estado escondido aquí esperando a que llegue Kraugel, pero casi lo encuentran mientras hacía su trabajo. Recuerda que su líder le dijo que esta era una misión sumamente importante. Debía derrotar al invencible Kraugel en la competencia internacional por orden del Grupo León. La cabeza del ranker número 1 tiene un precio de $10 millones, pero si lo vence en el evento PvP ganará el triple. Tarma es un jugador de Grecia y sabe que estas recompensas son aún más jugosas que una simple medalla de oro. Así que fuiste tú quien se atrevió a golpear mis manos doradas, exclamó el protagonista apareciendo a espaldas del asesino. Esquivando la espada de Grid, el asesino Tarma no entiende cómo es que Grid fue capaz de encontrarle. Supone que Grid debe tener una alta percepción y le explica que no está interesado en alguien que no le dará dinero. Sin embargo, Grid está furioso porque su maldito arco no funcionó y ahora hay un desgraciado que se atrevió a molestarle golpeando sus manos doradas. Tendrá que asegurarse de que las moscas no se acerquen a la fruta. Tarma le ordena al tonto de Grid que se marche, pues seguramente Faker ya debió haberle hablado a Grid de un jugador con el título de Dios de los Asesinos. Yo Tarma del gremio Blood Carnival he acabado con más de 100 jugadores top rankers incluyendo a Cibal, reveló el asesino intentando intimidar a sus enemigos. Aunque esta información no parece importarle a nuestro protagonista y le exige que si está esperando a alguien vaya a hacerlo a otra parte. Tarma iba a hacer su trabajo silenciosamente, pero supone que acabará antes con cierto bastardo prepotente, quizás incluso le vayan a pagar más por acabar con alguien como Grid. Tarma escuchó de rumores que Grid es una persona que confía demasiado en sus objetos, pero solo tiene juguetes inútiles del continente occidental. Tarma por su lado tiene armas del reino de la arena Kaya del continente oriental. Probablemente el herrero nunca escuchó de ellas, pero son armas optimizadas para el asesinato de jugadores. Activando su tercer avance de clase de Maestro de las Sombras, el asesino Tarma se oculta ordenándole a Grid observar la diferencia que hay entre sus armas. Tarma utiliza sus pasos de sombra, una habilidad que lo hace desaparecer completamente en las sombras y le permite moverse con gran rapidez, la habilidad de sigilo definitiva que acabará con Grid antes de que se pueda dar cuenta. Grid declara que esto es un juego al lado del miedo que producen los verdaderos legendarios y utiliza su magia de detección fortificada. Saltando al ataque, Grid expresa que Tarma no puede competir contra los verdaderos asesinos e impacta su habilidad asesinar enlace contra una sombra del suelo. Tarma muere sin entender cómo es que una basura fue capaz de localizarle con un simple hechizo de detección mágica. Una ventana informa de que Tarma fue desconectado, pero algo más capta la atención del herrero. El desgraciado fue capaz de atravesar el equipamiento de Grid y le causó 3000 puntos de daño. Si no le hubiera impactado su habilidad de asesinar enlace, hubiera tenido problemas serios contra este tipo. Si en el evento solo quedan tipos como este, Grid no tendrá tiempo para practicar su disparo con arco, necesita otra forma de obtener puntos. Y más importante aún, había cierta persona que le supondrá un verdadero problema. Ese tipo podría aparecer en cualquier momento y mostrar sus colmillos. Así que vosotros sois los primeros, mencionó Kraugel apareciendo frente al equipo estadounidense. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.